Bueno, buenos días. Primero que todo quiero reiterar mi agradecimiento por la invitación a este foro al señor don Luis Loría, presidente del Instituto de Desarrollo Empresarial y Acción Social, y al señor José Aguilar, presidente de la Fundación Acción Joven. De igual manera, agradecerle a doña Amparo, a don Miguel, a don Carlos por sus excelentes exposiciones y a todos los que nos acompañan esta mañana. Sin duda alguna, el tema de la pobreza es un tema que yo creo que nos afecta a todos los costarricenses, no solo a ese 20% que están en esa situación, a ese 32% que podríamos considerar en ese 12% que hablaba don Antonio, que están en una situación de vulnerable, o que incluso se ha hablado que podría llegar hasta un 40%, un 20% más. Les afecta a ellos, pero nos afecta incluso, obviamente, a todos los que no vivimos esa situación. Este país, quizás, sin ninguna duda, se diferencia y ha tenido la posibilidad de no pasar por situaciones difíciles en temas de confrontación, de violencia social, porque desde hace muchos años nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros abuelos tuvieron una visión que se enfocó con una gran sensibilidad a resolver eso. No podríamos dejar de mencionar, aun y cuando en años a principios del siglo XX se dieron acciones importantes en ese sentido, pero quizás el cambio político fundamental en atención a esto pues se gesta en los años 40, cuando basado en un ideal de pensamiento social cristiano basado en las doctrinas de la Iglesia, el doctor Calderón Guardia, junto con la Iglesia Católica y el Partido Vanguardia Popular, generan aportes fundamentales en este tema y sientan las bases, no solo para lo social, sino para el desarrollo industrial, agropecuario y cooperativo, fundando instituciones como la Caja del Seguro Social, herramientas jurídicas como el Código del Trabajo y, por supuesto, temas de posibilidad de educación como la Universidad de Costa Rica. Pero lo decía también don Rodrigo Facio en octubre del año 43. Decía, en un país como el nuestro, la justicia social solo puede lograrse por la doble vía de legislación social que garantice jurídicamente a las clases humildes su derecho a la vida y de la organización económica, que garantice materialmente en términos de una producción incrementada y diversificada que las clases humildes podrán ejercer ese derecho. Razón por la cual el Centro de Estudios para los Problemas Nacionales proponía un ambicioso programa de recuperación nacional. Y bueno, quizás don Antonio, como digno heredero de ese tema, pues plantea con todo sentido que la parte social y la parte económica no se pueden dividir. Podemos calificar políticas sociales y políticas económicas por la diferencia de matices, pero no podemos entender una divorciada de la otra. No puede haber una salida de la pobreza si no hay crecimiento económico. Crecimiento económico, obviamente, sin una distorsión de desigualdad, como quizás ha ocurrido eso. Don José Figueres Ferrer y la Junta de Gobierno y los gobiernos posteriores de Liberación Nacional y otros gobiernos, bajo algunas diferencias filosóficas, conservaron y desarrollaron este engranaje institucional, diversificaron la base productiva económica para hacer crecer la institucionalidad costarricense. Y se dio ese gran crecimiento desde la posguerra, desde los años 40, quizás hasta llegar a la gran crisis de los años 80, 82, con lo que se vino, mucho de lo que se había avanzado, hubo un gran retroceso. Hubo un cambio de modelo y lo explicaba ahora don Miguel, haciendo referencia a lo que publicó este año el estudio del Programa de la Nación, del Estado de la Nación,
recapitulando estos 20 años que quizás en buena medida generaron grandes oportunidades. Costa Rica cambió su modelo de una sustitución de importaciones a una apertura económica, a liberalizar las barreras tanto arancelarias como no arancelarias, la inversión extranjera directa, y se creó a través de esas organizaciones la posibilidad de que las personas, los jóvenes y las personas efectivamente preparadas con una educación en temas tecnológicos, con un segundo idioma, tuvieran acceso a mejores trabajos. Es lo que en alguna medida nos referíamos el otro día, como lo mencionó el presidente Solís, a los dos grandes motores de la economía. Hay un motor que se refleja en función de ese nuevo modelo que se dio, que creció hace 20 años, que ha permitido, como bien lo señalaba don Miguel, mejores salarios, mejores condiciones de vida, los que están ubicados en ese segmento de lo que llama el Estado de la Nación, en esa economía nueva, en esa economía ligada a ese tema. Pero por otro lado, el otro vector de lo que llaman ahí la economía vieja, que está en función más de lo que es el mercado local, ha sido un sector de la economía que no ha tenido esa posibilidad de crecimiento, no ha habido el acompañamiento institucional debido, como se dio, digamos, en ese periodo que ubicábamos entre los años 50 y 80, y entonces llegamos a lo que tenemos hoy, un Estado costarricense indudablemente muy preocupado por lo que es este tema. Se han creado muchísimos entes gubernamentales, por ahí se hablan de 22 o hasta de 32, nos decía don Carlos, ese gran archipiélago. La reforma que menciona doña Amparo, sin duda alguna, ha permitido en alguna manera organizar esa inversión, esos $1.000 millones al año, de una manera un tanto más efectiva, pero sin embargo queda mucho por hacer. No hay ninguna duda que en ninguna organización, llámese empresa privada o empresa pública, se pueda lograr una mejor eficiencia, sacarle verdaderamente el rendimiento a cada colón que se invierta, si no hay una medición de esos resultados. El Mideplan tiene una estructura y en base a lo que fue la ley, a la reforma del artículo 11 de la Constitución y a la Ley de Administración Financiera, para poder tener efectivas medidas de rendimiento, pero eso no se ha logrado. Asumo que en este programa que nos presentará el gobierno tiene que venir ese componente, porque cuando hablamos de los dos grandes aspectos de lo que es de la política social, en el tema universal, que es como bien lo señalaba don Miguel, el que tiene un mayor impacto en educación, en salud, en el tema de lograr la reducción de la pobreza, no hay ninguna duda también que por otro lado los sistemas más focalizados tienen y cumplen un cometido muy importante, pero si no se manejan de una manera eficiente, si no hay una medición del desempeño, del rendimiento de esto, no vamos a lograr sacarle el mayor provecho. En un Estado costarricense que en estos momentos vive una situación fiscal bastante complicada, donde los recursos son escasos, donde lo señalaba don Miguel también, que el gran riesgo para poder continuar dándole los recursos que requieren la inversión social están en un riesgo, hay un riesgo grande de no poder continuar dándole ese apoyo por el tema fiscal. Y lo hablábamos antes con don Luis, sin duda alguna es el gran reto, porque todos estos programas, todas estas buenas intenciones, para poder canalizarlas de una manera efectiva, pues tenemos que tener un Estado más eficiente, donde los gastos, donde lo primero que tenemos que enfocarnos es cómo podemos sacar los gastos superfluos, hacer que el Estado invierta de una manera más eficiente
y por supuesto generar eventualmente mayores ingresos, pero que sean estos hechos de una manera donde se canalicen, donde se impongan de una manera progresiva y no regresiva. Eso es uno de los, sin duda alguna, de los temas más importantes que en la Asamblea Legislativa tendremos que enfrentar. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros visualizar un verdadero crecimiento económico si no logramos enfocarnos en resolver los retos de un crecimiento económico, de una verdadera facilitación a ese motor de la economía que, como hablábamos, se encuentra en alguna medida apagado? Porque cuando vemos el dato que nos comparte don Miguel, que crece más obviamente el sector informal, me atrevo a pensar que mucho de eso es porque la respuesta a ese sector de la economía vieja no está dando esa oportunidad de generación de nuevos empleos. Lo veíamos en unas estadísticas que analizábamos la semana pasada. De cada 10 personas que perdió su trabajo el año anterior, el 80%, 8 de cada 10, fueron costarricenses que no han terminado la secundaria. Y en ese sentido, vemos claramente que el tema de la pobreza tiene renglones muy identificados. Son personas jóvenes o personas que nacieron, digamos, con posterioridad a esa gran crisis de los años 80, donde bajaron la posibilidad de una educación, de que se terminara la educación secundaria. Lo veía en un artículo que escribió hace unos meses el exministro de Agricultura, de Educación, don Leonardo Garnier, donde por muchos años, de los 80s y los 90s, fue descendiendo la posibilidad de que las personas terminaran su educación secundaria. Una gran promesa de ese sueño costarricense, de una mejor educación, de un acceso no solo a una educación secundaria, sino eventualmente a una educación superior. Por supuesto, también, lo mencionaba creo que doña Amparo, el 50% de esta ayuda, de estos programas sociales, son para las mujeres, porque sin duda el rostro de la pobreza tiene en Costa Rica cara de mujer sola, de mujer jefe de familia, donde hoy en día prácticamente un 40% de las familias que se encuentran en pobreza son lideradas, las jefas de hogar son mujeres. De tal manera que el gran reto es cómo podemos generar ese crecimiento económico, cómo podemos darle oportunidad a esas personas que han quedado rezagadas, cómo podemos también lograr que se apliquen las políticas laborales, la legislación laboral. Hay un tema que a mí me preocupa mucho, el núcleo duro de la exclusión social. Hay un porcentaje muy alto de costarricenses que no tienen la posibilidad o que no están protegidos por un salario mínimo, que no están asegurados, probablemente en ese sector informal que hablaba don Antonio, y son ahí sencillamente personas costarricenses donde no está llegando la posibilidad de salir de la pobreza. Si solo se cumpliera con los salarios mínimos, si atendiéramos a ese derecho que tienen, la pobreza bajaría, me parece que un poco más de un 1%. Quiere decir que en eso también el Estado, y tal vez, como lo mencionaba don Carlos, un Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que tiene que atender muchos otros temas, no ha podido ser efectivo en algo tan importante como resguardar y darle garantía a los costarricenses que tengan esa posibilidad, un salario mínimo, estar asegurados en la Caja Costarricense del Seguro Social. Termino diciendo que sin duda este es el gran reto de nuestro tiempo.
Me parece que si nosotros como actores políticos, en un entorno complicado, ya no es la época del bipartidismo, nos gobierna hoy un partido que nunca había gobernado antes, hay 9 fracciones en la Asamblea Legislativa, no necesariamente impera lo que don Miguel decía en el Estado de la Nación, un espíritu de voces tranquilas, de que busquen el entendimiento y los puntos de acuerdo para resolver estos grandes temas. Me parece a mí que el camino a ir solventando estos problemas sociales pasa necesariamente por un cambio de paradigma en la manera en que nosotros como actores políticos interactuemos y resolvamos esos problemas. No tenemos que pensar en quién va a ganar una próxima elección, sino que, como por ahí se dijo, cómo vamos a enfrentar los retos de Gabriel, el hijo de don Carlos, para que él y los hijos de Gabriel tengan una mejor vida. Ese es nuestro reto, ese es nuestro compromiso. Quitarnos un poco esas cosas que nos han atado y volver a esa sensibilidad social que ha hecho que Costa Rica sea diferente, en honor a hombres como el doctor Calderón, como José Figueres, como Manuel Mora, como Rodrigo Facio, que los mencioné antes, que nos dieron la posibilidad de estar hoy aquí comentando un tema en libertad, buscando las mejores alternativas y soluciones. Pero creo que estas actividades son muy provechosas en búsqueda de ese fin, y siento que aquí pues todos vamos a jalar parejo para lograr entregar en 3 años tal vez un mejor avance. Y cuente, señor el presidente de Limas, don Carlos Alvarado, con el apoyo de nuestra bancada en lograr que esta reforma tan importante logre sus frutos. Muchísimas gracias.